Bienvenidos aficionados de Test Legends a este nuevo video, y en esta ocasión les quiero introducir un mazo Sorcerer con un pequeño giro que creo les puede gustar. En esta ocasión estoy usando una construcción clásica no tan agresiva que fue Sorcerer con las catapultas. Esta es una versión por completo más midrange que abusa de Alphic Conjurer y otras cartas. Como saben, Alphic Conjurer terminó siendo una carta que levantó todo el arquetipo midrange en azul. Y aunque no se puede comparar con Suprematromancer, realmente llena ese hueco de costo 6 al ser una carta extremadamente poderosa si se juega en curva. Ahora, lo que estoy jugando aquí es la construcción de Sorcerer, que juega cartas con un alto valor en estadísticas considerando su costo, y es lo que nos da el tempo, ya que sobrevive cambios y nos permite pegar muy fuerte en la cara. Estos son cartas como el Señor Mamut, Lycos Troll, Corrupted Shade y The Gatekeeper. Después tenemos cartas como Alphic Conjurer, Bone Colossus y Encano para terminar. Después tenemos la parte de las custodias que también nos permiten sobrevivir intercambios. Cosas como el Spellsword, Daggerfall Mage y Warcrafter. Y en aspectos defensivos tenemos cartas como Shrieking Harpy, que también nos funcionan para parar o frenar al enemigo si se necesita. Además de que es una profecía bastante útil. Sorcerer's Negation, que funciona como silencio y también para destruir cosas, especialmente Daggerfall Mage, Lightning Bolt y Shadowfen Priest. Ahora, lo que le estoy haciendo aquí el pequeño giro es meter una carta como Bastary. Bastary es una carta que a primera vista se ve muy mediocre y realmente lo es. Por 5 de mágica tenemos un 1-4 que invoca 3 esqueletos, obviamente si el carril está vacío. Esto es, se vuelve un 4-4 con 3 esqueletos en 1, es decir un 7-7. Ahora el detalle está en que si nos enfocamos nada más en azul, no tiene buenas cartas de costo 5 que se puedan jugar mid-range por sí solas. Y todas esas buenas cartas, entre comillas, las van aportando los otros colores con los que se empareja azul. En este caso, morado aporta un Silence bastante interesante con Shadowfell Priest, muy flexible. Y The Gatekeeper, que es una carta que funciona como una herramienta defensiva si necesita bloquear un carril. O también como una herramienta ofensiva, ya que pega muy duro por su costo. El detalle con Bastary es que si muere ante Lightning Bolt, muere ya ante muchas cosas por su costo, pero tenemos los cuerpos de los esqueletos que al final del día terminan siendo herramientas para ya sea ir a la cara, para eliminar guardias, para eliminar custodias, etc. Son muy versátiles. Por esta razón estoy jugando a Bone Colossus. Bone Colossus, no olviden que hubo un tiempo en el que se jugó bastante durante la época de Midrange Sorcerer después de que nerfearon a la Suprematromancer. Inclusive había algunas versiones que también lo jugaban antes. El detalle está en que Bone Colossus ofrece una ventaja de tiempo interesante en turno 7. Es prácticamente, bueno, era más o menos como el Dr. Boom de Test Legends, porque llenabas el carril con esqueletos 2-2 y un Bone Colossus 5-5 que sobrevivía a Ice Storm en el mejor de los casos. Aquí entonces justifico la inclusión de Bastary porque podemos jugar Bone Colossus en curva si tenemos el anillo o también con los esqueletos que nos sobren. Termina siendo una Bastary que puede estar más ponchada y los esqueletos también se pueden mejorar. Aquí el detalle está en que esto nos ayuda a controlar el campo y es una inclusión interesante porque es un costo que termina siendo disponible para este tipo de mazos en azul que no tienen cartas buenas de costo 5, y tenemos Bone Colossus que en este caso termina con cierta armonía con Bastard. Entonces, este es el twist que yo estoy proponiendo para este mazo. ¿Qué opinan ustedes? Ya saben, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, amenaza, etcétera, me lo pueden dejar en un comentario abajo. Vamos a ver los videos. Que dice, no, ya bajó un poco, pero aquí en la costa lo malo es la humedad. Ah, sí, qué horrible se siente el calor húmedo. Es sofocante. Como se siente más, ¿no? Se siente más pesado. Rocket Boy está jugando control. Y de hecho ya van varias veces que me encuentro, ¿saben? Un muy buen mazo que más o menos está counterando el meta es Control, esta madre.
Control Gilsworn. Tiene muy buenas cosas. Puedes tener agresión, tienes buen ciclado. Don't underestimate me. Y yo sigo diciendo que Bastard es una muy buena carta para jugar en mazos midrange. The Fighters Guild stands ever ready. Do your worst. We must protect our stronghold. Esto es difícil. Porque me obliga a jugar la daga y a menos que me salga algo de 3. Y eso fue un error de orden muy cabrón. Bueno, ya ni modo. ¿Y cómo les va en la vida, chavos? Tengo curiosidad. Hakon se está muriendo de calor. Nikki está de vacaciones, lo cual es bueno saber que está vivo. Yo estoy sufriendo por el trabajo. Haven't you ever met a lich before? By Arclay's beard, stay back. Ah, qué mala onda. Te chingo a mi Bastard. Vayan tokens míos. Ataquen sin cesar. Khajiit will keep you safe. Ahí viene el Ice Storm perfecto. Es lo malo. Ahí viene Ice Storm, chavos. No se puede jugar tranquilo, mazo de mierda. No se deja. Pues es control. Fíjense. Toda la gente se ha emperrado porque decía, no, es que tribunal está bien OP. Tribunal que quién sabe qué. Tribunal que sí, tribunal que no. Y tribunal no está jugado. El detalle está en que el meta está muy midrange. Y eso complica las cosas un poquito desde el punto de vista de que no tiene muy buenos enfrentamientos. This one is in no mood. By the 8th, they will meet their maker. Sí. Le ganamos a Rocket Boy. Somos grandes. Ok, no. 3, 8. Si hubiera ido a 14, lo hubiera dejado en 7. Lo hubiera dejado en 6, 8. Todos modos. Nos hubiera ido a 13 y lo hubiera dejado en 7. I keep a spare blade in my boot. Yo juego muy defensivo, mana. I am ready to jump. Pero esa opción tampoco está mal, lo que tú dices. Híjole. Do your worst. By the 8th, they will meet their maker.
Esa es una forma de pensamiento que luego By the fires of creo que es un poquito creo que es un poquito difícil realmente, bueno, jugar bien. Algo pasó aquí. The Madman Moon. Gracias por ese follow. Thanks for the follow. Shite. Así me va a mí, que pierdo todas por impetuoso. O sea, no es ser impetuoso en el sentido malo, sino... creo que hay dos formas de pensar. Alguien que dice, vamos a la cara rápido. Y hay quienes dicen, They make it too easy. hay que hacer los cambios de forma tranquila. LOL. careful there, friend. Behold, my magnificent monster. ¡Yay! Escuadrón de custodias, actívense. LOL, Serpiente 2019. Pues sigue siendo una buena herramienta contra como tempo. Como una carta tempo, no te creas. We see you win. I'm sleeping. Let's do the fish. ¿Qué dijiste? Ya la hice. Pues no, perro. Many important things on my mind. Bendito anillo. Sí, pero no se ve apenas. Ah. Qué hermoso. Fififu. Fififu. Fififu thump. Ah, mira, el tipo está al borde de 100. Qué chistoso. Ay. ¿Qué recuerdas los 600 oros? Y déjate que los 600 eran el drop feo. Decías, ay, 600 oros. Te sentías mal. Porque no te dieron... ¿Qué era antes? ¿Era la legendaria? ¿Las gemas o los 600 monedas? Sí, qué tiempos. Careful there, friend. Ya. No sé ustedes, pero creo que de las pocas formas que tiene un mazo control para Citizen. contrarrestar hasta cierto punto un mamut. Así es una arpía, nada más tienen eso. Face me, you dog. Ouch. Ita Orion. Ita Oriel. Chance turn. Pues yo no sé tú, pero vas a tener que ir a la cara algún día. Face me, you dog. Behold, my magnificent monster.
Vas a tener que romper runa, mi estimado Fififu Thump. Ita Oi. Ya tenemos combo de Luzra. Forgive ground. Qué aburrido. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos jugar Lightning Bolt? Qué bueno que hice eso. Eso va a ser un Lightning Bolt, gracias a Dios. Salve Jesús. Citizen. Oh no. Blood will spill. Híjole, ahora ya no sé dónde ponerlo. Khajiit will keep you safe. Este es el tipo de mazo que me estoy encontrando mucho en leyenda. Muy controlero. Y la falange es de las pocas cartas que puede contra esto. Ita Que puede hacer esos dos cambios. They'll never get the best of us. Ita Oi. Por eso les digo que este mazo está bien como counter para metas agresivos. Porque trae muy buenas herramientas. Tienes prácticamente el poder de control de mago y tienes el poder de robo de cartas que tiene rojo. Lo cual le da pues mucha flexibilidad, siendo honestos. Entonces tú te mueres. Let's do the fish. By the fires of oblivion, by the hate they will meet their makers. Y sí, varias veces me tocó toparme contra en mi camino a leyenda. Me hizo caca varias veces. Siempre se quedaba la última runa. Perdía. ¿Sí vieron que se quemó Kyoto Animation? Estaba en la noche así como de viendo qué pedo y salió y dije, wow, qué pesado. Siento que voy a jugar algo muy pesado. Mus. Salve Mus. Gall and pox. Watch yourself now. Let's do the fish stick. Out upon it. El problema en esa jugada es que estoy expuesto ante Ice Storm. They will perish in flame. Pudo ser peor, creo. I will light the dragon fires, as all true emperors must. Let's do the fish stick. Out upon it. Gall and pox. La da da dee da. No, that's not right. Value, señores, eso es value. Y ahorita viene pinche reatota de jabalina. Aquí tengo 5, tengo 7, aquí tengo 9. Y 2 tomos son 14, digo 13. Where you stand.
Wow, Rage Boy. I dispatched Leovic personally. You will fare no better. Pinche Luzra, no puedes.